El edicto del rey, parte 2. No me dio más la creatividad para designar el nombre de este nuevo tema, pero es el edicto del rey, parte 2. Y como bien lo mencionamos la vez pasada, edicto, ¿no es cierto?, es un mandato. Es un mandato dado, ¿no es cierto?, por este monarca, por este rey. Y hay un juego de palabras también que creo que es bastante bonito verlo y que lo vamos a ver al final, porque hoy día cerramos el capítulo 3 y ya yo creo que en unas 2 semanas vamos a tener los grupos pequeños para poder conversar acerca de todo lo que aprendimos y de todo lo que nos ha entregado el Señor con este capítulo. Entonces, el viernes pasado estudiamos los primeros 18 versículos, ¿no es cierto? Daniel capítulo 3 del 1 al 18. Y en aquella oportunidad vimos, ¿no es cierto?, como estos 3 jóvenes hebreos que se negaron, ¿no es cierto?, ante el mandato del rey de inclinarse ante una imagen, ante un ídolo que él había levantado. El hecho de negarse a adorar, a rendirle culto, a servir a esta imagen, levantó la ira del rey. Al rey esto no le pareció que desobedecieran su orden. Pero junto con la ira del rey, esto también sacó lo mejor de estos muchachos. ¿En qué sentido? En que sacaron a relucir toda la confianza que tenían puesta en Dios. Y con mucha valentía se enfrentaron ante la máxima autoridad del imperio babilónico, el imperio más grande del planeta hasta ese minuto. Y en esta situación mostraron sus convicciones, llegando al punto de decir que si era la voluntad de Dios o no que siguieran vivos, ellos no se iban a inclinar. Estos jóvenes tenían absolutamente claro y honraban el principal mandamiento que Dios les había dado. Y el principal mandamiento que Dios les había dado, que es el primer mandamiento también que tenemos, lo encontramos en Éxodo, capítulo 20, los versos del 3 al 5, y que lo vimos la semana pasada. Y Éxodo, capítulo 20, los versos del 3 al 5 dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna, semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí está el clímax, no te inclinarás ante ellas. Y veíamos la semana pasada cómo el hecho de inclinarse significaba, ¿no es cierto?, adorar, honrar, servir a esta imagen. Y Dios dice en su palabra que no hay imágenes intermediarias. Dios es tan grande y tan potente que no puede caber, no puede ser contenido en una imagen, no puede ser contenido en una estatua. Ni las honrarás, no te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Y el verso, y ustedes pueden después buscar y leer hasta el 5. Dios es celoso de su pueblo. Dios es fuerte y celoso de sus hijos. Y aquí se da un punto de inflexión, ¿no es cierto?, dentro de lo que conversábamos la semana pasada. Y eso lo encontrábamos en el verso 16. Si tienen ahí sus Biblias, pueden ver, antes de entrar al tema, ¿no es cierto?, ver el versículo 16. Y es cómo estos jóvenes le responden al rey, porque voy a parafrasear el verso 15, donde el rey dice, ¿están dispuestos, sabiendo él lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, están dispuestos a arrodillarse frente a esta imagen? Estimados jóvenes, ¿están dispuestos a arrepentirse de esta rebeldía que han tenido ante mí y a arrodillarse ante esta imagen que yo he levantado? En otras palabras, lo que el rey les estaba pidiendo es, chiquillos, ¿ustedes están dispuestos a renegar de su Dios?
están dispuestos a transgredir el primer mandamiento que su Dios les ha dado con tal de obedecerme a mí y salvar sus vidas. Están dispuestos a pecar, a desobedecer a Dios con tal de salvarse. Y en el verso 16 encontramos lo que marca, como les dije recién, el punto de inflexión y la ira de este rey. Porque ellos dicen, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Le dijeron, rey, su majestad, no hay nada que conversar acá. Amigos, con el pecado no se negocia. Chiquillos, con el pecado no se tranza. Con el pecado no se juega. Y veíamos tres conceptos la semana pasada, que era la valentía que tuvieron estos chicos para enfrentar a la máxima autoridad terrenal. La confianza que tuvieron en Dios para aceptar la voluntad de Dios, porque ellos dijeron, y si nuestro Dios no nos salva, no nos arrodillaremos ante otra imagen. Y la convicción que tuvieron de llegar a las últimas consecuencias con tal de ser fieles a Dios. Y ahí cerramos el inicio de este capítulo, del capítulo 3. Pero esta decisión que tomaron tuvo consecuencias, y esto es súper, súper heavy, porque uno podría decir, pero tomaron una decisión en Dios, para honrar a Dios. ¿Por qué Dios no los salvó milagrosamente? ¿Y saben qué pasa? Que el sistema del mundo versus los deseos de Dios son incompatibles para sus hijos. Hay un choque ahí, y el mundo reacciona frente a eso. Pero ¿saben qué es lo más grandioso de esto? Que donde nosotros podemos ver en este momento que se metieron en un tete, se metieron en un problema, Dios permite esto para que seamos probados y para su gloria. Vamos a ver cómo Dios, en medio de la dificultad, Dios provee. En medio de la dificultad, Dios acompaña, está su presencia. Y en medio de la dificultad, Dios nos da protección. Partamos con el primer versículo. Leamos el primer versículo de esta segunda parte, el 19, que dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Chiquillos, la ley de Dios chocó con la ley de Nabucodonosor. Hubo una colisión frontal entre Dios y el rey. La reacción de este rey fue llenarse de ira. Y tuvo, aparte de la ira, ¿no es cierto?, que es un proceso que parte mentalmente con nuestras emociones, su rostro se demudó. Esto quiere decir que cambió de forma, se desfiguró, le cambió completamente el rostro. Entonces, viendo lo que vimos la semana pasada, revisando lo que vimos la semana pasada, nosotros podríamos decir que este rey andaba con una postura y tenía un rostro arrogante, porque en el verso 15, él dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Arrogante totalmente, diciendo que no hay ninguna autoridad que los pueda salvar, no hay ningún Dios que los pueda salvar de mis manos. Pero fíjense que ante la respuesta de estos chiquillos, se queda sin palabras y se desfigura completamente. Y esto dio paso a una decisión absolutamente irracional llevada por la ira del mundo, por la ira de este rey, donde él pide que calienten el horno 7 veces más para ejecutar a estos jóvenes. ¿No era suficiente con que lo calentara como se calienta habitualmente el horno para que murieran estos jóvenes? Claro que sí, pues. Pero el rey quería dar un primer golpe de autoridad y mostrar su poder. Ahí da un primer golpe, ahí golpea la mesa y dice, yo soy el rey de Babilonia. Calienten 7 veces el horno. Fíjense lo terrible que puede ser la ira en un ser humano. Llegar a querer mostrar la autoridad con decisiones absolutamente irracionales
simplemente para que nuestro orgullo, ¿no es cierto? Vimos como la autoexaltación de este rey se mostró en la vida de estos jóvenes con ira. Leamos el verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. La primera decisión fue calentar el horno mucho más de lo que habitualmente se calentaba este horno. La siguiente decisión, ¿cuál fue? Vean ahí el verso 20. ¿Cuál fue? Fue amarrarlos. Los amarró. La segunda decisión que tuvo fue amarrarlos y prepararlos para su ejecución. Y fíjense que el rey llama a los soldados del imperio. Y aquí es muy interesante porque la NTV nos da una pista más. Porque no solamente le dice que son soldados, sino la NTV dice esta parte, dice, algunos de los hombres más fuertes del imperio. Algunos de los hombres más fuertes del imperio fueron a amarrar a 3 jóvenes extranjeros, 3 casi adolescentes que estaban en plena juventud, amarrados por los hombres por los hombres mejores entrenados del imperio. Si eso no es abuso de poder, yo no sé qué es, porque era innecesario. Quizás bastaba con un soldado que estuviera recién entrando para amarrar a estos 3, pero no, él no quería eso. Y esto fue un segundo golpe de autoridad, la segunda vez que este rey golpea la mesa, porque quería mostrar su fuerza. Primero, su poder, la capacidad de tomar decisiones. Luego, la fuerza que había detrás de él ante sus órdenes. Leamos el verso 21. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 20, el verso 20, obsérvenlo, manténganlo ahí. Y vemos que hay una tercera acción, que aparte de amarrarlos, los amarran con toda la ropa que tenían puesta. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y esto qué tiene? Que por lo general, una ejecución, un juicio, en tiempos babilónicos, llevaba un encarcelamiento y un ritual y una preparación. Estos chicos, recuerden que eran trabajadores públicos, trabajaban para el imperio, servían al imperio y fueron amarrados con su ropa de trabajo imperial. ¿Qué podríamos a lo mejor inferir de estas cosas? Que este rey daba otro golpe de autoridad y quería que todos vieran, todos los que estaban presenciando esto, que ni siquiera los que trabajaban para el imperio se salvaban de su mano. Aquí no hay privilegios. Si el rey manda, se hace lo que el rey dice. Fueron amarrados con todas sus ropas. No hubo tiempo de encarcelación, no hubo juicio, no hubo nada. Los amarraron con lo que tenían puesto, con su ropa de trabajo, con la ropa de trabajo imperial. Esta era una señal potente de que nada ni nadie estaba sobre el rey. Su tercer golpe de autoridad ante tan peligrosos criminales a los que les tocó juzgar y condenar. Y así llegamos también al verso 20, perdón, al verso 22 y 23. Versos 22 y 23, que dice, y como la orden del rey era apremiante, era urgente, estaba enojadísimo, y lo habían calentado mucho, ¿no es cierto? Habían calentado demasiado el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Fíjense cómo la ira de este rey, de este monarca, del rey de Babilonia, Nabucodonosor, trae daños colaterales también. Porque sus hombres, aquellos que fueron encargados de amarrar a estos chiquillos, de someter a estos cabros, también terminaron muertos por el mismo horno, sin siquiera llegar a tirarlos completamente. Las llamas los alcanzaron antes de que ellos
se pudieran acercar completamente al horno. Y junto con esto, junto con a lo mejor matar como daño colateral a sus mejores hombres en la guerra, tampoco nada evitó que estos chiquillos fueran arrojados al horno de fuego ardiente. Jóvenes que habían tomado la decisión de honrar a Dios, y Dios permitió que pasaran por esa prueba. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está en esto? Tomamos una decisión por Él. ¿Dónde está? ¿Saben qué? Está en absoluto control de todo. Y vamos a ver cómo Dios permite la prueba para su gloria. Porque Dios interviene en los momentos de dificultad. Dios no está en silencio. Dios está en absoluto control. Su soberanía es absoluta. A Él no le es indiferente las dificultades y las pruebas que pasan sus hijos. Pero nosotros tenemos que tener absolutamente claro que estamos en un mundo que no le agrada la ley de Dios. Estamos en un mundo que sus valores morales chocan con la ley moral de Dios. Pero Dios está en absoluto control porque Él tiene un plan. Él tiene un plan que es mucho más grande que el que nosotros pudiésemos suponer. Entonces Dios permite la prueba, la primera idea que nos tenemos que dejar, pero Dios también interviene en la prueba. Dios está en medio de la prueba también. Sigamos leyendo, leamos los versos del 24 al 26, que dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Fíjense cómo en este evento, en este acto, en este hecho, ocurre un suceso sobrenatural. Estos muchachos son amarrados, y son arrojados al fuego. Pero ya no son 3 que están pasando por esta situación, ya no son 3, ahora son 4. Ahora son 4 personas las que están pasando por el fuego, por decirlo de alguna manera. Y uno, bajo las palabras del rey, uno de esos personajes es semejante al Hijo de los dioses. Imagínense la forma que tenía este cuarto personaje, que el rey Nabucodonosor queda atónito, detiene todo, pide a sus consejeros que se acerquen, y él lo describe como alguien semejante al Hijo de los dioses. Una descripción bastante importante. Y hay muchas inferencias sobre quién era este personaje, este cuarto y misterioso personaje. Hay hartas conclusiones, hay hartos estudios. El texto no es explícito en decirnos quién es. Pueden ir desde un ángel del Señor, ¿no es cierto?, un enviado del Señor, hasta Cristo mismo, el Hijo de Dios, mostrándose desde el Antiguo Testamento. Si fuera Cristo, esto sería maravilloso. Esperemos que cuando estemos con el Señor, Señor, ¿quién era el cuarto personaje que tengo? ¿Eras tú? Sería maravilloso y aparte sería muy, muy simbólico. Pero con respecto a esto tampoco tenemos nada concluyente. El texto no nos entrega luces.
Sí, hay algunas inferencias y algunas conclusiones que nosotros podemos sacar, pero para otra oportunidad podemos hacer un estudio completo sobre las apariciones de Cristo y los ángeles del Señor. Pero hoy me quiero quedar con, con lo que comunica este evento. Em, y fíjense que hay tres características de Dios que se muestran a través de este personaje. Hay tres características importantes que nosotros no podemos pasar por alto en medio de esta dificultad, en medio de esta prueba, en medio de esta situación difícil, donde estos muchachos fueron probados en su carácter. Y la primera de ellas es que este evento, el hecho de que aparezca un cuarto personaje, muestra la provisión de Dios en medio del dolor, en medio de la dificultad. Dios les dio lo que necesitaban en medio de esta aflicción. El Señor permite la prueba, pero también se hace presente en la dificultad. Dios conforta con su presencia, y esto también evidencia que Dios estaba con ellos. Pero fíjense cómo Dios provee, o sea, Dios permite, Dios es tan soberano, es tan grande, tiene todo ya tan calculado, tiene todo visto, que Él dice, van a pasar por esta prueba, van a pasar por esta dificultad. Me honraron y esto choca con todos los valores del mundo y van a ser probados, pero en esa prueba voy a estar yo. Y lo primero que muestra es cómo Dios provee, Dios nos da lo que necesitamos en medio del dolor. El segundo punto, el segundo ítem, o, o la segunda cosa que comunica acerca de Dios, la aparición de este personaje, es la compañía de Dios. Dios se hace presente en la dificultad. Dios se manifiesta en este caso de una forma sobrenatural. Pero más que quedarnos con ese hecho, ¿no es cierto?, que es bastante impresionante, que deja atónito al rey, Dios se hace presente en medio de la dificultad. Dios está atento, Dios no es indiferente. A Dios no le fue indiferente que ellos fueran arrojados a un horno de fuego ardiendo. Dios manda a este personaje para estar con ellos, para acompañarlos. De esta manera Él se manifiesta a sus hijos. Y con esto Él dice, estoy aquí. Lo que pasa no me es indiferente. Aquí estoy. Y el tercer punto que nosotros podemos observar de esto es la protección de Dios. Porque a través de la aparición de este cuarto personaje, vemos que estos muchachos no se quemaron. Están con los cuatro, se están paseando por el fuego. Y fíjense cómo estos jóvenes, fíjense lo simbólico de esto, porque estos jóvenes entraron atados al fuego, y con este cuarto personaje caminan libres en la dificultad, amarrados a la prueba, pero libres en la prueba. Dios no les quitó la prueba. Uno siempre dice, Señor, no quiero pasar más por esto, no quiero pasar más por esto. Dios no les quitó la prueba, sino les dio lo que necesitaban para enfrentarla. Dios les entregó lo que ellos necesitaban en ese momento para pasar la prueba. Porque todo, chiquillos, todo redunda en la gloria de Dios. Y fíjense que ellos tenían absolutamente claro que Dios incluso podía no intervenir. Y uno puede decir, oye, pero a lo mejor pudieron haber muerto. ¿Estaban los planes de Dios que ellos hubiesen muerto? Pero fíjense que si ellos hubiesen muerto, habría sido el premio mayor para estos chiquillos, porque estarían en la presencia de Dios. Pero Dios quería que aún sirvieran en esta tierra por un tiempo más. Por lo tanto, la muerte para nosotros
es simplemente esa instancia que llega para estar en los brazos del Padre. Por lo tanto, para ellos, por eso que a ellos les daba lo mismo morir y no se iban a inclinar, porque si se inclinaban significaba que iban a vender su corazón a un Dios falso, a una mentira. Y quienes conocen la verdad saben identificar una mentira. Ellos saben que la vida que les espera después de esta es mucho, mucho y mucho mejor. Estaban dispuestos a morir por aquello que nos fue prometido. No les quitó la prueba, pero estuvo ahí para entregarles las herramientas para poder pasarla. Dios interviene, Él está presente en medio de todas nuestras dificultades. Dios no está ausente, Él está ahí presente siempre. Aunque todo sea adverso, estaban ellos tres con un montón de gente que pensaba distinto a ellos, que veía todo distinto, que tenían una idea de mundo, una cosmovisión muy distinta a la que ellos tenían. Pero pudieron ir contra la corriente, pudieron, porque Cristo estaba con ellos. Dios mismo estaba presente. Y fíjense lo que ocurre después que ellos pasan esta prueba. Porque fue tan grande que se admiraron. Fue tan grande lo que ellos vivieron que no les fue indiferente. Leamos los versos 27, del 27 al 27, del 27 al 27. Y dice, y se juntaron los sátrapas, ¿no es cierto?, que eran estos gobernantes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, y cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre estos cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a fuego tenían. ¿Saben qué? Esta es la muestra que cuando pasamos por la prueba y Dios nos ayuda y nos ayuda a pasar la prueba, los milagros y los eventos de Dios no pasan desapercibidos ni para sus enemigos. Todo lo que ellos pasaron estaba hasta ese minuto redundando en la gloria de Dios. Y todas estas autoridades fueron testigos de lo que Dios había hecho con la vida de estos muchachos. Estaban intactos, las ropas de ellos estaban intactas. Esto rompía cualquier lógica. Cualquier lógica. Un horno calentado 7 veces que mató a los soldados que llevaron a estos muchachos, finalmente expulsaba a estos chicos intactos, con sus ropas, sus pelos, ni olor a fuego tenían, nada. Dios les había entregado, proveyó de todo lo que necesitaban para pasar esta prueba. Verso 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Fíjense, chiquillos, en lo simbólico de esto, y aquí esto me gustaría que pusieran atención a esto, porque esto tiene un simbolismo enorme, porque Dios envía a su ángel para salvarlos del fuego, tal como Dios Padre envió a su Hijo a la tierra para salvarnos del infierno. Y solo aquellos que confiaron en Dios se salvaron de las llamas, resistiendo los embates del mundo, entregando sus cuerpos, con la esperanza de reinar con Él para siempre, para servir y adorar a Dios. Si esto no nos refleja del mayor premio y de las garantías que nosotros tenemos como hijos de Dios, no sé qué pueda serlo. Esto es absolutamente, tiene un simbolismo muy potente para nosotros, muy, muy potente. Porque ellos caminaron libres en medio de las llamas, porque este cuarto personaje enviado por Dios Padre les proveyó de lo que necesitaban para pasarlo.
¿estaríamos dispuestos o no a cumplir el edicto del mundo? ¿Estaríamos dispuestos a cumplir el edicto del mundo o estaríamos dispuestos a cumplir el edicto de Dios, el mandato de Dios? Verso 29 al 30 dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Saben qué? Nabucodonosor, este rey que partió en el verso 1 autoexaltándose, hoy tiene que reconocer su error públicamente. No tenía otra. Hizo tanto show, todo el mundo se enteró, que no le quedó otra que reconocer que el Dios al que servían estos muchachos había tenido el poder sobre él y la autoridad sobre él para poder salvarlos. El rey reconoce el poder de Dios, pero ojo que este rey no ha dejado de ser pagano ni politeísta, pero sí reconoce que el Dios al que sirven estos chicos es más poderoso que todos los supuestos dioses a los que él sirve y a los que él adora. Finalmente es el nombre de Dios el que es exaltado por sobre el del ser humano. Porque fíjense que lo que Dios hace es exaltar su nombre por sobre el nombre del rey. El rey reconoce que el que ganó el gallito fue Dios. Él no pudo contra él. Fíjense que acá hay un patrón que es bastante interesante si lo comparamos con lo que vimos el viernes pasado, que ustedes pueden leer también, ¿no? Porque fíjense cómo cuando él levanta esta imagen, a los primeros que llama a adorar esta imagen es a sus líderes, a los gobernantes, a las autoridades. Y fíjense que a quienes llama primero a que observen este milagro es a sus autoridades. Empieza a ver como una especie de... Se repite este patrón, porque luego queda claro que este Dios está por sobre el rey y por consiguiente está por sobre las autoridades. Y luego manda un nuevo edicto, un nuevo mandato para adorar, o más que nada para no blasfemar contra el Dios de estos chiquillos. Y Dios está por sobre el pueblo también. Dios está por sobre el rey, el nombre de Dios está por sobre las autoridades y el nombre está por sobre el pueblo, por sobre el pueblo mismo. Es más, el exaltado aquí no son estos cabros. El nombre de Dios incluso está por sobre ellos, porque es Dios, es el nombre de Dios, es Dios el protagonista. Después ustedes pueden llegar a leer del 1 al 30, y el protagonista de esta historia es Dios. Absolutamente Dios está en todo, planeando, salvando, proveyendo, y termina su nombre siendo exaltado. Es el nombre de Dios el que termina siendo exaltado por sobre cualquier otro. Por sobre cualquier otro. ¿Saben qué es lo hermoso que nosotros tenemos y qué es lo mejor de esto? Que Cristo promete acompañarnos de la misma manera en que acompañó a estos muchachos, en que Dios acompañó a estos muchachos. A estos jóvenes, Cristo les da, Dios mismo les da provisión, y Cristo nos da también provisión, porque Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así como Dios proveyó, ¿no es cierto?, para la necesidad de estos chiquillos, el Señor sabe que en este mundo vamos a tener necesidades, pero está Dios Espíritu Santo con nosotros, todos los días, recordándonos las palabras de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo.
todos los días el Espíritu Santo está animándonos, corrigiéndonos y proveyendo de todo lo que necesitemos. Que no hay nada más que necesitemos que su palabra. Pero Cristo también nos da su presencia. He aquí, estoy con vosotros. Es una promesa que Dios da. Estoy con vosotros todos los días. Fíjense, el Espíritu Santo dice, yo les dejo al Espíritu Santo para que les enseñe todo, para que les recuerde todo. Y Cristo dice, yo estoy con vosotros todos los días, absolutos. Los únicos absolutos que me gustan son los de Dios. Porque Él dice que va a estar todos los días hasta el fin del mundo, acompañándonos. Todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo nos da su protección. Juan 17:25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos está hablando de algo físico. Tenemos tanta seguridad, chiquillos, que no dudemos un minuto en perder la vida por el nombre de Cristo. Porque aunque la perdamos, está en la protección y la garantía que tenemos que si estamos en Cristo, aunque perdamos la vida en esta tierra, estaremos con Él reinando por siempre. Que era la misma seguridad que tenían estos chiquillos. No les importaba morir, pero no iban a adorar a otros dioses. No les importaba rendirse ante el sistema babilónico, porque sabía que incluso muriendo iban a tener una estadía mejor. De hecho, era una ganancia morir por el nombre de Cristo, por el nombre de Dios, respetando a Dios, por amor a Dios. Lo que estos jóvenes no pudieron hacer, Cristo sí pudo hacerlo, porque Él nos salvó del sufrimiento eterno. A ellos los salvó de las llamas del fuego, y Cristo nos salva de las llamas del infierno, por siempre. Garantía máxima, la protección máxima a la cual nosotros podemos apelar. Chiquillos, ¿a quién acudimos en medio de la dificultad? ¿A quién? ¿Es Dios quien me provee de la paz, del conocimiento, de la sabiduría, de lo que necesito para sobrellevar la prueba? No sé. Reflexionemos en esto. ¿Es el Señor mi compañero? ¿Es Cristo quien está conmigo en tiempos difíciles? ¿O busco refugio en otro lado? Cuando las cosas andan mal, es Cristo quien nos da garantía que estamos en sus manos. Cristo mismo. Leamos su palabra y lo vamos a hallar. Ahí está la palabra de Dios dispuesta y disponible para nosotros. Oremos en todo tiempo. Confesémosle nuestras aflicciones, nuestros dolores, y Él nos va a bendecir, y el Espíritu Santo va a estar con nosotros, recordándonos y enseñando y acompañándonos, porque Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Pero no solo eso, sino que tenemos también nuestra iglesia. No hablo únicamente de la Unión Cristiana. Tenemos al pueblo de Dios, a nuestra iglesia, a la cual nosotros servimos en el dolor y a la cual también nosotros nos apañan en el dolor cuando hacemos vida de cuerpo. Dios provee, da su presencia y también nos protege con vida eterna. Tenemos la garantía máxima, máxima. Chiquillos, debemos poner nuestra confianza en el Dios verdadero. Este capítulo es maravilloso en ese sentido. Yo los invito a que lo lean, a que lo relean, a que lo oren. Órenlo, léanlo y oren al Señor. Porque esos muchachos no tienen nada de distinto a nosotros. No nacieron con ningún superpoder, no tienen ninguna capacidad extraordinaria, no vuelan, no corren a la velocidad de la luz, no, nada. Tienen al mismo Dios que tenemos hoy nosotros. Tienen al mismo Dios que los salvó, es el mismo Dios que nos salva hoy. Y creo que es interesante que ahora nos preguntemos, ¿quién es el verdadero rey de esta historia?
¿Quién decretó el edicto final? ¿Cuál fue el edicto del rey? ¿Cuál fue el edicto final de esto? Nabucodonosor se presenta como cualquiera de nosotros podría hacerlo, quizás. ¿No es cierto? Arrogante ante el éxito, iracundo al no cumplirse sus deseos y poniendo su confianza en cosas perecederas. Pero Dios, que es Señor y Creador de todo lo que existe, nos provee en medio de la dificultad, nos acompaña de día y de noche en medio del dolor y nos protege con vida eterna. No tenemos que andar con temor porque tenemos la mayor garantía de todas, chiquillos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú has exhortado nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque en ti encontramos plena seguridad y plena certeza. Señor, ayúdanos como estos muchachos, tú lo hiciste porque fuiste tú quien les dio la valentía que necesitaban. Tú, Espíritu Santo, les diste la valentía que ellos requerían en ese minuto. Tú, Señor, les diste la confianza en Dios. Tú pusiste esa confianza. Y, Señor, tú les diste las convicciones claras. Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros también, porque te reconocemos como el único Dios de nuestras vidas. Señor, sin ti nada podemos hacer. Eres tú, Señor, nuestro máximo deleite, a quien tenemos que ir en tiempos de dificultad. Pero incluso en la prueba misma, en el dolor mismo, tú estás con nosotros siempre. Y esto termina conforme a tu propósito, no al nuestro. Señor, danos la valentía que necesitamos. Ayúdanos porque te necesitamos cada día, porque no hay otro Dios al cual inclinarse. No hay otro ídolo, no hay imagen, solamente tú eres Dios. Tú eres el único que merece toda gloria y toda honra. Y estamos en un mundo difícil, pero tú nos prometiste, Señor, que has vencido al mundo y nos has dado las herramientas y todo lo necesario para hacerlo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de tu majestad. Los colores y aromas de cada estación, criaturas cantando su propia canción, todo exclama, no hay nada que se compare a ti, conoces cada estrella que en el cielo está, maravilloso Dios, tu gran poder indomable es, caemos ante tus pies admirados de ti, maravilloso Dios. ¿Quién le ha dicho al rayo